Mi nombre es José Mario Sale, bienvenidos a Bajo el Volcán. Gracias por seguirnos. Somos parte de la Coordinadora Republicana. El día de hoy tengo la grata compañía virtual de un periodista, para mí probablemente uno de los mejores por su seriedad, por su objetividad al momento de abordar los temas problemáticos de la región Arequipa. Estoy con Enrique Zavala. Enrique, muchas gracias por aceptar esta invitación. A ti, José Mario, y por tus amables palabras. Como te comentaba, va a ser un poco complicado porque nunca he entrevistado a un periodista y además tú eres bastante agudo, más no dejas de perder siempre, dejas de tener rigor en cuanto a las preguntas que haces. Voy a tratar de hacerlo más llevadera la entrevista porque para mí es todo un reto. Mi estimado Enrique, a ver, yo quería conversar contigo sobre la situación política en la región Arequipa. Me imagino que a ti también te ha pasado que muchos colegas y muchas personas en Lima están interesadas en saber qué ocurre en Arequipa, ¿no? A pesar de que hay un enfoque todavía, creo yo, centralista con respecto a todo y especialmente en la atención que reciben algunos temas por parte de los medios de comunicación. Tema que ojalá que lo podamos abordar en otra oportunidad, pero da para hablar mucho. Me gustaría saber cuál es tu análisis político, ¿no? De la situación a la fecha, ¿de acuerdo? Luego vamos a hablar de lo que viene a ser el partido electoral, ¿no? De lo que se proyecta para el siguiente año. Pero al momento, ¿no? Los últimos hechos, la prisión preventiva del señor Elmer Cáceres Yica, la evidente ineficiencia de parte de las autoridades con el problema de la pandemia del COVID, la recesión que estamos viviendo, creo yo, en la región, y ahora todos estos conflictos antimineros que se están dando en una región que es minera de por sí, ¿no? Es agrícola y minera, ¿no? Me gustaría saber tu opinión, mi estimado Enrique. No, creo que lo primero que tenemos que darnos cuenta es de la intrascendencia de los gobiernos regionales. Un gobierno regional, lo dice el propio nombre, es un gobierno. Y un gobierno es más que una administración, aunque a los gobiernos en Estados Unidos se les dice administraciones, no es el caso del lenguaje castellano. Aquí podemos hacer una gran diferenciación. No ha habido gobierno, por lo tanto, da lo mismo que tengamos un gobierno regional o un consejo transitorio de administración regional, que era lo que teníamos antes de Alejandro Toledo. Por lo tanto, no hay una visión política, no hay muchos planes, lo que se busca es administrar recursos y eso genera realmente la intrascendencia. Tan intrascendente es el gobierno regional de Arequipa que tenemos al gobernador encarcelado, hubo un vicegobernador, el vicegobernador estuvo un par de semanas, falleció por el COVID. Ahora la hija de ese vicegobernador, que era consejera regional, ha asumido el gobierno y las cosas no funcionan. Simplemente las cosas se van administrando. Por lo tanto, no hay una visión de gobierno que involucra una visión política, de negociación, porque los televidentes tendrán que entender que nosotros tenemos un gobierno nacional y gobiernos subnacionales. El presidente de la República no es el jefe de los gobernadores regionales y los gobernadores regionales no son los jefes de los alcaldes. Son distintos niveles de gobierno que necesitan coordinación y esa coordinación debe ser política. La ausencia de políticos reales hace que la situación sea bastante complicada. Yendo al tema de Cáceres Llica, era evidentemente un caso que nosotros no quisimos ver, como no quisimos ver a Toledo cuando sabíamos de sus borracheras, de su participación en orgías, del negar a su hija. Simplemente nosotros miramos hacia un costado. Lo mismo ha pasado con Cáceres Llica. Se sabían no cosas menores de él. Tenía los antecedentes de un gobierno, como dos periodos de gobierno controvertidos, por decirlo menos, en Caylloma. Tenía 3 acusaciones de violación por 3 mujeres distintas, incluida una mujer francesa. Teníamos evidencias de que tenía una afición hacia el alcohol, por no decir realmente que tenía problemas de alcoholismo, que parecen haberse ido demostrando, inclusive con los audios que se han revelado últimamente, cuando él dice: yo me pongo a tomar
por mis juicios, por mis juicios. las acusaciones que hay y tengo que olvidar esas cosas. Bueno, es una cuestión complicada. Por lo tanto, hemos vivido un desgobierno casi desde el inicio del gobierno de Cáceres Lica, que se agudiza con una tremenda pandemia, una crisis regional, evidentemente una falta completa de visión de lo que se quiere para Arequipa, como ciudad, como región, como gobierno, inclusive como administración, si quisiéramos ser más bajo. Entonces, reitero, llegamos a lo mismo, a una intrascendencia real del gobierno regional. Es una administración, puede ser llamado cualquier cosa, pero si hiciéramos así y el gobierno regional desapareciera, creo que los arequipeños no sufriríamos ni más ni menos. Tendríamos que buscar a alguien que haga obras. Me robaste eso. Yo justo te iba a decir, si existiera o no existiera en este momento el gobierno regional, nadie sentiría la ausencia, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? Y esto quiere decir que el problema tal vez radicaría en la falta de una, yo sé que es un concepto muy tomado de las ciencias sociales, sobre todo los politólogos, que de hecho hacen parte de sus investigaciones sobre este tema y creo que obtienen fondos y hacen publicaciones, pero todo el mundo habla del tema, pero nadie sabe exactamente qué es y cómo lograrlo, la institucionalidad, ¿no? Es decir, en la región Arequipa, a nivel como parte de un subsistema político nacional, es necesaria la construcción de un sistema político en el cual, como tú mencionabas, los actores puedan llegar a un nivel de coordinación, se sienta la presencia de un gobernador regional que articula, ¿no? Que es como una suerte de director de orquesta, ¿no? Articula proyectos, articula iniciativas, se siente la presencia de la autoridad. Eso es básicamente lo que tú considerarías que estaría faltando dentro de lo que tú consideras que es una suerte de orfandad, abandono político de lo que es el gobierno regional ahora. Exactamente, eso es lo que pienso, pero yo lo veo de una manera un poco particular. Yo no creo en los movimientos regionales, yo creo en los partidos nacionales, yo creo en partidos políticos fuertes, creo además que los partidos políticos deben fortalecerse de una manera diferente. Yo no encuentro ningún sentido, por ejemplo, a las reformas políticas que impulsaron Tuesta Soldevilla y un grupo más contados con los dedos de iluminados que seleccionó a dedo, además, Vizcarra, ¿no? Creer que anular la La reelección, Comisión hacer de que la los Reforma ciudadanos Política. vayan y voten en las elecciones primarias por partidos a los que no pertenecen, me parecen cosas realmente poco adecuadas. El enfoque que yo le doy a todo este asunto tiene que ver, aunque parezca paradójico, con un mayor impulso de la descentralización. Después de lo que he dicho de la intrascendencia de los gobiernos regionales, alguien podría pensar que lo que yo creo es que los gobiernos regionales deberían desaparecer y que finalmente deberían recentralizarse cosas. ¿Ah? Voces que suenan desde la capital de la República y que encuentran justificaciones en malos gobiernos como el de Cáceres Lica, como el de Acurio en Cusco, como el de Santos en el norte, todos ellos encarcelados, otros investigados, otros prófugos, etcétera, etcétera. Yo creo que ante la falla de este proceso lo que se debe hacer es impulsar aún más la descentralización. Y ese impulso tiene que ver con reformas constitucionales importantísimas, trascendentes y que son para algunos casi imposibles de lograr. Pero creo yo que esa es la solución. Y es caminar, virar de un sistema unitario a un país federado. Es decir, el federalismo como expresión máxima de la descentralización. ¿Por qué? Porque esto involucraría cambiar el chip completamente. Recordemos que actualmente el gobierno nacional, a través de la SUNAT, recauda todos los impuestos, de todos lados, lo concentra y luego empieza a distribuir propinas de acuerdo a lo que él piensa debe darse y que es aprobado por el Congreso de la República en el presupuesto anual. Si nosotros entráramos en un proceso de federalización, las cosas serían al revés. Cada región, Claro, la que podría descentralización obedecer a un fiscal. departamento o no, Uh -huh.
recaudaría sus impuestos y más bien voltearía al gobierno nacional y le diría, ¿y tú para qué quieres dinero? Y la respuesta es simple, para administración de la moneda, para relaciones internacionales, para Defensa defensa nacional. nacional y evidentemente una policía federal, una suerte de FBI y nada más. Entonces, las regiones le dan y el resto queda en cada región para ser administrado. Tal vez podrían haber algunas contribuciones adicionales, porque no todas las regiones son iguales y algunas no tendrán posibilidades de producir tanto como otras. Entonces, allí podría haber el asunto. Pero eso involucraría también que los partidos políticos empezaran a dar importancia a ganar las gobernaturas. Por lo tanto, tendrían que ser partidos extremadamente activos para poder tener control real en las regiones que donde el ahora, que gobierno ahora no sería lo son, bastante eficiente. que ahora Evidentemente no, no que ahora importa no lo son. nada. Los partidos políticos no tienen cuadros, suelen buscar invitados, etcétera, etcétera. Y como decía, los movimientos regionales o partidos regionales, como quieren decirles algunos, dejan de tomar el contexto nacional. Uno no puede gobernar sin tener un concepto, una ideología y una visión también de país. Federalizar no significa que nos dividimos. A veces necesitamos esa división aparente para mantenernos unidos. Suiza lo hizo. Para no matarse, federalizaron y se mantuvieron unidos. Ese es un gran ejemplo, por ejemplo, por poner uno a nivel mundial. O sea, el paso que deberíamos dar es la descentralización fiscal, en otras palabras. Y ahí yo haría una precisión, ¿no? Tal vez lo que tú dices es interesante, aunque algunos podrían decir esto va en contra de la tradición política y constitucional peruana, de ser un país centralista o descentralizado, ¿no? Pero centralizado en lo administrativo, no importa. Pero acá el gran problema bajo la propuesta que tú enarbolas es se puede hacer eso teniendo tantos gobiernos regionales, tendríamos que pasar a un esquema de construcción de macroregiones, ¿no? Unas 3 o 4 macroregiones que tengan, como tú mencionabas, autonomía política en el marco de un sistema federal y también la autonomía fiscal, ¿no? Que es la autonomía en cuanto a la recaudación, que puedan tener también sus propias normas, ¿no? Porque parte del modelo federalista es que los gobiernos Cada quien tiene su subnacionales, constitución. exactamente, ¿no? Eh, eh, Ahora, con respecto a eso también, uno de los problemas que se puede identificar ahora es que muchos podrían decir, no hay plata, ¿no? Los gobiernos regionales no tienen plata. Eso es mentira. O sea, sí hay plata. Es más, le hice un reportaje a un especialista la semana pasada sobre el tema del presupuesto en Arequipa y tengo entendido que este año se ha dejado de gastar 500 millones de soles. Entonces, Aproximadamente. Cáceres Lica hasta el momento de su encarcelamiento había invertido solamente el 45% del presupuesto y el otro podría ser inviable en los próximos días. Así es que el asunto es complicado, tendríamos que devolver parte de ese presupuesto. 500 millones en una situación en la que el gobierno quiere recargar de impuestos a las empresas mineras bajo el pretexto de que las empresas no aportan, cuando esos 500 millones de soles, gran parte es producto de la recaudación por canon, ¿no? Y eso nos lleva al tema de el desarrollo económico, ¿no? Que también se ha visto afectado por el tema del COVID y también por cuestiones externas, ¿no? Que es algo que no se explica, ¿no? Hay cuestiones de frente interno, ¿no? Indudablemente, la inestabilidad política, pero también hay cuestiones del frente externo, ¿no? Y es una cuestión de aumento de los precios, sobre todo de los alimentos generalizados, ¿no? ¿Cuál sería, en tu opinión, digamos, la situación real de la economía en la región y frente también a esta incapacidad del gobierno de no poder gastar, del gobierno regional de no poder gastar? Son 500 millones que se han podido invertir tranquilamente en infraestructura, que necesitamos. Hay unas brechas enormes en infraestructura. Existe una gran incapacidad para gastar. Eso no lo podemos negar. Pero a eso todavía hay que sumarlo los terribles candados que se han puesto. Nosotros solemos analizar las cosas simplemente por el lado de la incapacidad y lo comparamos, por ejemplo, con la gran efectividad que se tuvo al hacer las obras de los Juegos Panamericanos. Bueno, hubiéramos puesto a la misma persona
dirigiendo el tema de los Juegos Panamericanos, pero con las reglas que tienen que seguir todos los funcionarios del Estado, y no hubiera podido gastar un solo sol. El tema es que la corrupción fue tan grande que decidimos poner tantos candados que no se puede gastar. El asunto es complicado, es como que entraran a tu casa algunos ladrones por la puerta y lo que tú haces no es poner seguridad, alarmas o cosas por el estilo, sino tapiar la puerta. Entonces, es cierto, los ladrones no van a entrar, pero tú tampoco vas a poder salir. Entonces, allí tenemos graves problemas. O quedarte encerrado con los ladrones, que es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nos suele pasar? Entonces, allí vemos un gran problema. ¿Cómo manejamos esto? Creo que eso es una cuestión de gobierno. Como te digo, hasta el momento lo único que se hace es administrar. No, tenemos una desconcentración, más no una descentralización. Y allí empiezan grandes problemas. Entonces, empiezas a hacer una suerte de mesa de partes. Y lo peor es que eso está metido en la cabeza de todas las personas. Recuerdo mucho una conferencia de prensa de Salvador del Solar, el hombre que pidió la cuestión de confianza para disolver el Congreso. Y él, cuando habló de descentralización, habló de abrir esos centros donde están las oficinas de algunos organismos del Estado, como en el Mall Aventura, y dijo que como parte de la descentralización iban a abrir más. No es descentralización, evidentemente eso es desconcentración, puedes ponerle cualquier nombre, pero descentralización no es. ¿Qué se puede Descentralización es esperar, tomar las decisiones, qué se puede tomar las esperar de una persona riendas de tu que destino. mira la realidad desde Lima, ¿no? Bueno, entonces allí tenemos el asunto. ¿Qué es lo que pasa con Arequipa? Yo creo que en Arequipa nosotros tenemos que darnos cuenta que vivimos realmente de la minería. Si la minería le va bien, a nosotros nos va bien, que podemos tener una convivencia y que esa convivencia sería mucho mejor si es que hubiera realmente gobernantes más inteligentes, asesorados con funcionarios mejor preparados y con planes de desarrollo. Yo recuerdo, por ejemplo, que en el caso del gobierno municipal, de la Municipalidad Provincial de Arequipa, cuando entraba en negociaciones con Cerro Verde, en algún momento llegó a decir no que Cerro Verde financiara obras, sino que también las planificara. En otras palabras, querían que la mina sea el gobierno local, que planifique, que vea qué obras necesita Arequipa, que las financie y las construya. Es evidentemente una cuestión de locos, pero eso es lo que hemos estado viviendo, cuando lo que debería haber es una convivencia entre un Estado chico, muy eficiente, y que pueda además conversar, convocar a la empresa privada y convencerlos que juntos pueden desarrollar Arequipa, la región, país. Mi querido Enrique, muchas gracias por concedernos estos minutos. Te hago la última pregunta. ¿Cómo analizas el partidor electoral para para el próximo año, ¿no? La elección que se nos viene, un contexto bastante complicado. ¿Cómo ves el escenario político en Arequipa, ¿no? Seguramente van a volver a ser fuertes los movimientos locales, regionales, los partidos políticos van a tener una presencia muy marginal y preocupa también cuáles van a ser los temas que se van a discutir, ¿no? Cada vez el nivel de los candidatos y de las autoridades es más bajo, ¿no? Y esto de alguna manera provoca una desafección de la población con respecto a la política, y eso es grave, ¿no? La población no puede dejar de estar comprometida con los problemas de todos, con los problemas de la sociedad, ¿no? ¿Cómo ves tú el partido electoral? Brevemente, por favor. Yo veo caudillismo y cacicazgo. En otras palabras, movimientos regionales buscando candidatos y candidatos buscando movimientos electorales. Por lo tanto, no va a haber unión programática, no va a haber una real visión de futuro. Lo que yo creo sí es que la gente va a tener muchísimo más cuidado en elegir a los candidatos y en escuchar las cosas que se van a decir de ellos, de sus antecedentes, de sus prontuarios o de sus currículums, porque no creo
que realmente nos podamos equivocar 3 veces. Tenemos el ejemplo de Cáceres Lica, tenemos el ejemplo del presidente Castillo, así es que creo que la elección podría ser un tanto mejor. Lo que yo no sé es la oferta electoral. Podríamos tener más de lo mismo, más gente intentando llegar, la misma que ha participado en otras elecciones, y lo que yo sí no veo es la aparición de un nuevo líder. Realmente no lo veo, lo busco y no lo encuentro. Están tan desaparecidos como la generación del Bicentenario. A los que están dándoles ahora a la municipalidad provincial las personalidades del Bicentenario, ¿no? O sea, qué ridiculez, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento, ¿no? Indudablemente hay personajes destacados del Bicentenario, ¿no? Tú eres uno de ellos, mi estimado Enrique, pero... Bueno, no, yo me refería a esa generación del Bicentenario, a tus alumnos de las universidades, a los que salieron a marchar, a los a los que jóvenes, salieron a marchar y que desaparecieron repentinamente cuando las cosas realmente sí involucraban salir, manifestarse, participar en política. Que se fuera Merino. Bueno. Mi estimado Enrique, te agradezco mucho por esta entrevista. Ha sido bastante iluminadora. Espero que volvamos a poder conversar en un tiempo y seguramente vamos a estar analizando ya el proceso electoral que se nos viene. Nuevamente te agradezco mucho y bueno, mi estimado Enrique, a tus seguidores, para que también puedas invitarlos, por favor, a tu programa. Bueno, no, gracias a ti y a las personas a las que tú llegas, quiero agradecerles esta oportunidad y si ustedes quieren seguirme, yo tengo un programa donde hago lo que tú has hecho hoy día conmigo, entrevistas, hago preguntas para tratar de comprender mejor las cosas. Creo que esa es la mejor manera de contribuir a la democracia. Gracias. ¿Cómo se llama el programa? Para que Modo avión, Modo avión, si ustedes están fuera de Arequipa, pueden seguirlo en 4TV en vivo a través de Facebook a las 10 de la noche o cuando ustedes vean por conveniente. Allí está colgado. Bien, mi querido Enrique, te mando un fuerte abrazo y nos vemos. Cuídate mucho.